Hoy me los traje para responderles algunas preguntas importantes que tenemos sobre la intervención de la ONU. Y la pregunta dice, ¿por qué la ONU no puede hacer nada por la vulneración de derechos de Afganistán que está pasando en este momento contra las mujeres? Entonces, la ONU lastimosamente pues no tiene esa autoridad moral, pero el poder real sigue estando en manos de los estados. ¿Por qué motivo? O sea, porque la ONU, ¿cuál es la función de la ONU? La ONU puede condenar, recomendar y denunciar, pero cuando quienes deben hacer cumplir las decisiones tienen intereses políticos, los derechos humanos terminan dependiendo más del poder que de la justicia. ¿Cuál es otra pregunta? La ONU finalmente es una organización donde los países intentan resolver problemas legales globales mediante el diálogo y la cooperación en el lugar donde exista este tipo de vulneraciones. Entonces la pregunta es, ¿la ONU emite mandatos, órdenes o solo recomendaciones? Finalmente nos dice que la mayoría de los pronunciamientos de la ONU son recomendaciones. Algunas decisiones del Consejo de Seguridad son obligatorias, pero su cumplimiento solo dependerá en gran parte de los estados. No hay nada que los obligue. Otra pregunta importante, la pregunta más importante para el tema de Afganistán es que ¿qué le recomendó la ONU a Afganistán sobre los derechos a las mujeres y que no cumplió? ¿Cierto? Entonces dice que la ONU ha recomendado repetidamente a Afganistán que permita que las niñas y las mujeres estudien en todos los niveles educativos, que garanticen el derecho de las mujeres a trabajar, que permita en la libre circulación sin restricciones discriminatorias, que proteja la participación de las mujeres en la vida política y pública y que se respete los derechos humanos y la igualdad de género. Miren qué tan importante es cuando la ONU, entre sus recomendaciones, solicita que las mujeres pudieran estudiar, trabajar y participar libremente en la sociedad. Las autoridades afganas mantuvieron restricciones que limitan esos derechos. Otra pregunta. ¿Por qué las autoridades afganas consideran que esas restricciones son compatibles con su visión religiosa o política, mientras que la ONU las considera una vulneración de derechos humanos? Las autoridades afganas consideran que sus medidas son correctas, imagínense. Su interpretación de la ley islámica, sus críticos responden que esa interpretación no es la única ni la predominante en el mundo musulmán. Pues resulta que toda esta vulneración de derechos se esconde detrás de algo religioso. Imagínense ustedes. Preguntamos, ¿qué podemos hacer para ayudarlas? ¿Qué podemos hacer para ayudarlas? Entonces, la forma más efectiva para ayudar desde otro país suele ser apoyar organizaciones confiables que trabajen directamente con mujeres afganas y mantener la atención pública de esta situación, lo que estamos haciendo hoy. Todos los temas que podamos compartir. Pregunto, ¿de qué se trata esa presión diplomática con Afganistán? Esa presión diplomática busca cambiar el comportamiento de un gobierno mediante aislamientos, críticas y condicionamientos de relaciones en lugar de usar la fuerza. Y le pregunto, ¿y eso se está aplicando actualmente? Dice que sí, actualmente sí existe una presión diplomática contra Afganistán y contra sus autoridades talibanes. Algunas de las medidas que ya se aplicaron son que no se reconoce oficialmente al gobierno talibán como un gobierno legítimo de Afganistán. Las organizaciones de las Naciones Unidas siguen exigiendo que se respeten los derechos de las mujeres y ha condenado públicamente muchas de las restricciones impuestas. Existen sanciones
internacionales contra miembros y asociados de los talibanes, incluyendo restricciones de viajes, congelación de activos y embargo de armas. Algunos organismos internacionales han condicionado una mayor integración de Afganistán en la comunidad internacional al levantamiento de restricciones contra mujeres y niñas. Pero esa presión tiene límites, dice, porque muchos países buscan mantener ayuda humanitaria y cierto diálogo para evitar una crisis aún mayor dentro del país. Da una conclusión y es que dice que Afganistán está bajo presión diplomática. El problema es que la presión internacional no siempre cambia a un gobierno que cree que tiene razones religiosas, políticas o estratégicas para mantener sus decisiones, lastimosamente. Conclusión, es una situación de religión, una situación religiosa, que ellos consideran que es por la religión que ellos aplican todas estas restricciones a las mujeres de Afganistán. Les voy a enumerar todos esos derechos que se les ha restringido y vulnerado a las mujeres hasta el día de hoy, 2026, en Afganistán. Tienen prohibido asistir a educación secundaria, universitaria para muchas niñas y mujeres. Tienen restricción al trabajo. Hay limitaciones o prohibiciones para que trabajen en numerosos sectores públicos, privados y humanitarios. No tienen derecho a la igualdad y existe la discriminación, normas que afectan específicamente a mujeres y niñas por razón de sexo. Se les está vulnerando el derecho a la libre circulación. Resulta que tienen una restricción para viajar sin un acompañante masculino en determinadas circunstancias. Derecho a participar en la vida pública y política. Tienen vulnerado su derecho a la reunión y asociación. Tienen vulnerado el derecho al acceso a espacios públicos y recreativos. Se les vulnera el derecho a la autonomía personal, al desarrollo profesional y económico y el derecho al acceso igualitario a oportunidades. En síntesis, los derechos más afectados son los de la educación, del trabajo, de la igualdad, de la libertad de movimiento, participación pública, asociación, acceso a espacios públicos y a la autonomía personal. Esos son los derechos más afectados de estas mujeres y lo único que podemos hacer en favor de ellas es hacer público todo este tipo de videos para que el debate en su favor algún día sea visibilizado y por fin respetado. La única propuesta que nos dan efectiva para ayudar desde otro país suele ser apoyar organizaciones confiables que trabajen directamente con mujeres afganas y mantener la atención pública sobre esta situación. Leo los comentarios, ustedes qué piensan sobre este tema. Es muy triste. Nosotros que, gracias a Dios, tenemos todos nuestros derechos respetados, pero el derecho de todas estas mujeres en Afganistán vulnerados. Los leo.